la doctora María Gabriela Huercho. Ella es médico internista y también nos va a hablar sobre la nueva variante brasileña del COVID-19 que hoy circula en nuestro país, así como también el llamado que se hace del sector médico ante la situación actual. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Buenos días, un saludo a toda tu audiencia. Fíjate, la variable brasileña del COVID en estos momentos creo debe tener más de 3 semanas circulando en la población, y el problema que nos está planteando esta situación es que es muy contagiosa. Entonces, antes tú tenías un paciente con COVID y podía contaminar a 18 personas en un mismo ambiente. Ahorita este paciente con COVID, con la variante brasileña, te contamina a un promedio de 62 personas si hubieran 100 personas en un área cerrada. Entonces tiene mayor probabilidad de contagio. Unas 4 veces más al menos. Esta persona que está en contacto con esta variante brasileña. Y ha cambiado el cuadro clínico. Ahorita uno ve el cuadro muy parecido al de la influenza. O sea, el paciente va a tener rinorrea, el paciente tiene conjuntivitis, el paciente tiene toque del estado general, fiebre, que no necesariamente es una fiebre muy alta, y va a presentar diarrea y vómitos. Después de esos síntomas, esos síntomas duran unos máximos 4 días. Después de eso empieza la parte respiratoria, de la insuficiencia respiratoria, que llama la atención que están evolucionando muy rápido los pacientes. Entonces normalmente uno encuentra un paciente con una neumonía severa en 5 o 6 días, cosa que no es esperable, no es lo que uno esperaba normalmente con el COVID. Había algunos pacientes, pero no la mayoría. En este caso, la mayoría de los pacientes se complican y la tasa de mortalidad es un poco más alta. Estamos hablando que esta mutación, leemos acá la E484K en su proteína S, presenta en otras variantes, que ya ha sido asociada con una mayor capacidad de transmisión, pero también nos habla de que es mucho más agresiva, es mucho más rápido la forma en la que los pacientes llegan a estar en este estado crítico de salud. Ante este cuadro, ¿cuál debe ser, digamos, la recomendación a nuestra audiencia, a la población venezolana, que hoy por hoy tiene mucha incertidumbre y también dudas respecto a esta nueva variante? ¿Cuándo se debe acudir al médico? ¿Cómo saber si se trata de una gripe común o del COVID-19 tradicional, o si es esta nueva variante mucho más peligrosa? Mira, yo creo que los pacientes deben de acudir al médico siempre, ¿ok? Tempranamente, porque el tratamiento temprano marca la diferencia. El problema está en que la gente se queda en su casa porque piensa que pues, lo van a encerrar y lo van a aislar. O sea, hay niveles en donde a lo mejor tendrás que aislarte en tu casa, y hay otras personas que tendrán que ir a los centros de aislamiento que pone el Ejecutivo Nacional, porque viven en casas en donde desafortunadamente están hacinados. Entonces, si tú tienes una casa donde hay hacinamiento, tú tienes que irte a aislar en otro sitio. Esa es una de las realidades que la gente tiene que entender y tiene que colaborar, porque no lo están haciendo. Lo otro que no están colaborando es con el uso del tapabocas. El tapaboca parece que no existe. La mayoría de las personas no se lo ponen o se lo ponen mal. Y este es el momento en donde el llamado es enérgico a usar el tapabocas. Tienen que cuidarse. Inclusive el CDC de Atlanta recomienda el doble tapabocas. El tapaboca médico bajo y arriba un tapaboca de tela, que es el que vas a lavar y el que va a estar más, vas a cambiar más frecuentemente. Entonces, esas recomendaciones son necesarias, además del distanciamiento, y evitar estar en sitios cerrados con muchas personas. Esto no se ha estado haciendo. Claro. Pareciera que le echamos mucho la culpa al carnaval. El carnaval tiene culpa, ¿no? Esa semana de carnaval libre, la gente hizo y deshizo. En la playa, también lo vimos en Navidad, y ahora también es cierto, pero la playa es un ambiente abierto, ¿ok? Entonces la probabilidad que te contagies es menos. Pero el problema es que estaba la variante brasileña en el camino, que no estaba en ese momento determinada, porque hay que explicarle a la gente que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ha determinado ya 6 variantes venezolanas, propias venezolanas, que ya estaban determinadas, y que no, eso no se hace en 2 o 3 días. Estas son investigaciones que toman meses. Y ahorita con la variante brasileña, pues por supuesto les tomó un tiempo poder hacer la determinación de la variante. Entonces,
estas cosas tenemos que tenerlas también en cuenta. No es que entre un caso y nos damos cuenta hoy mismo de que es la variante brasileña, porque no tenemos en ningún país del mundo la capacidad para hacer esas cosas. Entonces tenemos que ser conscientes en eso y dejar, porque la población, yo los leo, los escucho, los veo por las redes sociales, que si es esto, que es la falta de gasoil, que es la falta de esto. Sí. No, no es la falta de gasoil. Es una realidad. Simplemente esta es nuestra realidad. Tenemos un año en pandemia, cumplimos un año en Venezuela el 13 de marzo, hoy tenemos un año y 2 días, y simplemente la enfermedad es así. Y tenemos que aceptarla y tenemos que cuidarnos. La enfermedad es de responsabilidad individual. No es una responsabilidad solamente colectiva de echarle la culpa a alguien. Esto es individual. Te pusiste el tapaboca, no te lo pusiste, te alejaste, nos alejamos, te lavaste las manos. Esas son las cosas que hay que decir. Evitar encuentros familiares, reuniones en sitios cerrados. Pues sí, porque resulta que yo sé con quién estoy yo, pero yo no sé con quién estabas tú. Claro. Entonces a lo mejor, bueno, saliste. E incluso en las empresas, en los espacios de trabajo. Y te contaminaste. ¿Y qué hacemos? Pues vas a llegar a la casa y te vas a quitar el tapaboca. Entonces yo me puedo contaminar. La recomendación en los lugares de trabajo es la toma de la temperatura antes de entrar y al salir. Y todo aquel que tenga variación de la temperatura, ponerlo en observación. Okay. Eso es una de las soluciones que por cierto fue muy efectiva en otros países para poder trabajar. Porque hay que... Toma de temperatura constante, sí, sería una de esas. Los países necesitan progresar y esta es una de las formas que se tienen para esta situación. La otra pues es la vacunación masiva, cosa que en Venezuela depende de la llegada de las vacunas que se han comprado. La vacunación va un poco lenta, por ejemplo el personal de salud en realidad no se ha terminado de vacunar, eso ya debió de haber ocurrido. No debería faltar ningún médico en estos momentos sin la vacuna, a menos que... ¿Y hay algún conocimiento de qué cantidad de médicos aún faltan porcentajes sin vacunar? Aproximadamente un 20% del personal médico, sobre todo en el sector privado, que está atendiendo a pacientes con COVID, ¿no? Porque tal vez si tú me dices, bueno, ustedes no están viendo pacientes con COVID, van a entrar en una segunda fase de vacunación, no lo entiendo tampoco. Y que en algunos países se han hecho muchísimas críticas respecto a cómo ha sido esa jornada de vacunación, incluso en Venezuela a través de las redes sociales pues también se criticaba que políticos, miembros de la Asamblea Nacional recibieran primero esta vacunación antes que el personal sanitario. Nos está hablando usted entonces de un 20% de personal médico que hasta el momento no ha recibido esta vacuna, doctora. Sí. Fíjate, yo con respecto a esas críticas, a veces uno tiene que poner las cosas en contexto. Eso es lo de menos. Sí. Al final nos vamos a vacunar todos, ¿ok? Si te vacunas un día antes, un día después, 3 meses después, bueno, eso va a depender de otras situaciones, de la cantidad de vacunas que tú tengas a bien, ¿ok? Que haya en el país. Eso es una realidad que también hay que aclararle a la gente. Por supuesto que la exigencia de la vacunación del personal sanitario como primeros es porque estamos en contacto con los pacientes con COVID y necesitamos que seamos vacunados para poder protegernos y seguir en la atención. Independientemente que a lo mejor no cubra esta nueva variante brasileña, pero sí la surafricana o la inglesa o la de otros países. Entonces, es necesario la vacunación del personal médico y por último, creo que es necesario que se vacunen las personas de alto riesgo, porque empezamos por los docentes, pero en realidad quien más preocupa es aquel paciente que tiene comorbilidad de base y que se va a complicar si tiene COVID. Entonces, vacunemos a esa persona de alto riesgo y no a quien no debemos vacunar primero. Bien, doctora, a esta hora nos corresponde hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con ustedes respecto a esta nueva variante brasileña y otras recomendaciones importantes para la población. Nuestra audiencia también muy atenta, puede hacer sus preguntas con la etiqueta Primera Página y participar, interactuar con nosotros usando esta etiqueta tanto en Twitter como en Instagram, @Primera Página, y a nuestras cuentas @SeguirContreras y mi cuenta @Rosa_periodista, Anita con Venezuela. Ahora bien, este caso número 0 proveniente de Europa, ¿cómo empezó esa cadena de contagio?
Bueno, los pacientes ingresan vía aeropuerto y allí se contamina a alguien del aeropuerto y esa persona va para otro sitio y va contaminando a diversas personas. Eso es lo que nos pasó. ¿Okay? Por ahí creció en los estados donde ahorita hay mayor número de casos. Y Venezuela solicitaba la PCR o la tarjeta de estar negativo a las personas que llegaban a nuestro país. ¿Es a partir de este caso cuando el gobierno pasa entonces a cobrar la PCR una vez que llegue al aeropuerto y hacerse nuevamente esta prueba? Eso estaba en investigación y aparentemente sí, eso es así, porque empezaron ahorita a realizar de nuevo la PCR porque hay algo que la población en general tiene que entender, que no hemos sido claros los médicos en explicarlo. Usted puede estar hoy en Estambul y viene en el vuelo de Estambul. Para montarte en el avión tienes que tener una prueba con 48 horas negativa. Pero es que la prueba, la PCR, puede dar los 5 primeros días, te da negativa. Okay. Pero tú puedes estar enfermo y la prueba está negativa. Te montaste en tu avión, estabas en el día 4 y de ahí a llegar a Venezuela llegaste el día 5 y cuando te hicieron la prueba aquí estás positivo. Claro, eso es entonces, lo que ¿qué pasa? Si no te hacen la prueba y tú te vas a tu casa, vas a empezar a tener los síntomas de tu casa, pero habrás contaminado a varias personas en el interín de llegar a tu casa, además de contaminar a tu núcleo familiar. Entonces volvieron de nuevo a colocar todo esto de los hoteles en el estado La Guaira, los hoteles hospitales para aislar a las personas otra vez y algunos otros centros hospitalarios también de aislamiento. Que tal vez, mira, en estos momentos el Ejecutivo Nacional necesita tener espacio desocupado para poder ingresar pacientes moderados a severos. Y que esta semana era flexible y han anunciado ciertas restricciones. Bueno, creo que no es flexible porque están todas las alcabalas en donde siempre estaban, así que creo que no está muy flexible la semana, cosa con la que puedo estar de acuerdo. Creo que tenemos que controlar ciertas restricciones. Sí, hay que controlar esto. Y la Semana Santa, el llamado es a la conciencia personal. O sea, si usted tiene un familiar con COVID y usted sabe de su vecino, de un amigo, de un primo, de lo que sea, que tiene COVID, tómeselo en serio. O sea, quédese en su casa. No vaya para la playa porque usted necesita imperiosamente salir a la playa o se vaya a un sitio cerrado, vaya a una fiesta. Quédense en su casa, que usted no sabe con quién se va a encontrar en el camino. Y usted no sabe si va a pasar a formar parte de las estadísticas de los fallecidos que hay a nivel mundial. Entonces, no estoy alarmando a la población, es que la situación es seria, porque yo me siento todos los días en consulta y todos los días son 5, 6, 7 pacientes y yo le hablo como un subespecialista. La neumonólogo con la que trabajo está en terapia intensiva. Claro. Y ya tiene 20 días en terapia intensiva, entonces, ¿quién va a quedar atendiendo a los pacientes? ¿O qué creen que esto es así de fácil? No es fácil para nosotros los médicos. Entonces no los estamos alarmando. No es una simple gripe, es algo que se puede complicar y el paciente que lo ha sufrido sabe qué tan serio es la enfermedad. Y que a un año del inicio de todas las restricciones y del caso número 0 en Venezuela, pues es evidente que cada día conocemos más personas que se encuentran en un estado de salud grave, lamentablemente, por lo que es necesario tomar estas indicaciones. Hay otros comentarios, por ejemplo, el usuario SPCOPS dice: doctora, Nicolás Maduro regaló toneladas de equipos médicos y oxígeno a otros países para que atiendan la emergencia por COVID-19 y ahora en Venezuela las clínicas y hospitales colocan a los pacientes sin oxígeno en estacionamiento porque no hay. ¿Qué le parece? Pregunta. Bueno, fíjate, hay niveles de atención y lo primero es ingresar por unas carpas que están tanto en centros públicos como privados para hacer lo que se llama el triaje de los pacientes, porque no todo el mundo va a ingresar a recibir atención médica especializada en las áreas COVID. Entonces, si el gobierno decide hacer algo o no, en estos momentos no soy yo quien debe juzgarlo, pero obviamente que necesitamos material y necesitamos material los recursos deben ser invertidos en nuestro país y no afuera. Hay otros comentarios. Manu 2005 dice: buenos días, pregúntale a la doctora qué tan efectivo es el 7x7 si cuando la semana es flexible todo el mundo sale desesperado a ganarse la vida. Bueno, fíjate, eso es una forma de buscar
inmunización comunitaria, en realidad. Y la efectividad se irá viendo a largo plazo. Hasta ahora había demostrado ser efectivo. Esa es la realidad. Hay otro comentario. Henry Machado dice, buenos días, pregúntale a la entrevistada si la temperatura al entrar y salir dice algo, porque si me contagio no creo que al instante la temperatura diga algo. No, fíjate, la temperatura sí dice algo, porque si varía a medio grado, es que tú estabas cultivando algo y tú puedes presentar los síntomas en el momento que estás en el trabajo. Entras sano y estás incubando el virus y sales enfermo. Eso es una realidad, por eso se debe tomar la temperatura. Bien, agradecemos a nuestra audiencia, como siempre, por hacernos llegar todas sus preguntas e inquietudes para nuestros invitados. Doctora, nos queda muy poco tiempo, pero ya nos ha dado algunas recomendaciones importantes para que la población a cuidarse. Se han anunciado nuevas medidas restrictivas en nuestro país, sin embargo, ¿usted qué puede decir a la población que hoy está allí pendiente con nosotros a un año de la llegada del COVID-19 a nuestro país? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la apreciación que usted está viendo, digamos, en su día a día respecto a lo que son los casos de COVID-19 y quizá a lo que esté por venir? Porque también sabemos que una vez que esto inicia, pues las repercusiones se van viendo alrededor del mes, de los 2 meses. Sí, fíjate, nosotros tuvimos una primera ola que fue entre el mes de julio y septiembre, y ahorita estamos en la segunda ola, que es la percepción, ¿no? Es mayor que la primera, pero nos encontramos ahorita en un momento de mayor desgaste, tanto del personal, lo mismo que te agarre con 3 meses, 4 meses aislado, a que tengas un año de aislamiento. Entonces, la situación es compleja. La recomendación a todos es que se cuiden, que hagan las cosas bien, que usen el tapaboca. Yo entiendo que algunos dicen que se asfixian, que no pueden respirar, pero sí se puede respirar, eso está hecho para que respiremos, pero que el aire nos entre sin virus y sin bacterias. Entonces hay que colaborar. Las autoridades sanitarias del país propongan, porque no hacemos nada tratando de llevarle la corriente a lo que se está haciendo no solo en Venezuela, es que se hace a nivel mundial. Hemos visto la experiencia española, en donde entran y salen de la cuarentena, hemos visto la experiencia italiana, hemos visto la experiencia alemana. Entonces, vamos a tratar nosotros como ciudadanos todos de hacer lo que debemos hacer en base a la conciencia. Yo los llamo a la conciencia. Usted no quiere estar enfermo, cuídese. Eso es lo único que yo les puedo decir. Doctora, y que además del COVID-19 también hay crecimiento de otras enfermedades, también hay mucho temor, esto también genera ansiedad, estrés, que también baja las defensas de la población. ¿Qué hacer también con esto? Porque también hay gente que, pues digamos, al leer este tipo de noticias o de alertas, pues se asusta, muchos no han salido más de su casa, especialmente las personas de la tercera edad también tienen grandes crisis, pues digamos, en cuanto al miedo, pánico. Bueno, mira, estas cosas no deben generar pánico. Esto pasa cada cierto tiempo en la población, tal vez ahorita como que tenemos mucha información porque existen las redes sociales, pero cuando dio el SARS-1 no había este tipo de información ni el MERS, que son todos hermanos del COVID-2. Entonces, a la población mayor del país, la recomendación es quédense tranquilos, si usted tiene que salir, tome sus medidas, lávese las manos, traten de evitar estar en sitios aglomerados, ¿ok? Si hay mucha gente, no entre a ese sitio, vaya a otro sitio. En fin, hay que buscar la estrategia y utilizar un poco las capacidades que uno tiene para no meterse en sitios en donde no debes estar. Pues si tú ves muchísima gente, pues salte de allí y ya está. O sea, no es psicosearse, es tener un poquito más de malicia a la hora de afrontar toda esta situación. Y bueno, mira, y no estar tan confiado de que el que está al lado tuyo no tiene nada. Traten a todas las personas como si todos estuvieran enfermos, y esa es la recomendación. Sin mayor paranoia, sino bueno, mira, yo marco la distancia y listo. Claro, seguir las recomendaciones básicas, estar muy atentos, se puede trabajar, realizar
ciertas actividades que son necesarias, ir de compras, ir al mercado, pero siempre siguiendo todas las medidas de bioseguridad, los protocolos sanitarios y evitar obviamente estas aglomeraciones en espacios cerrados, fiestas, todo lo que nos han venido indicando los distintos profesionales de la salud. Agradecemos a la doctora María Gabriela Huercho por sus indicaciones, sus recomendaciones médicas acertadas para estos momentos tan necesarios. A ustedes también gracias por estar con nosotros. Sigue con más información aquí en Primera Página. Al regreso, mucho más.